9:12 de la mañana, la noticia que se conoció el día de ayer de la decisión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina de cancelar el Parlamento Andino, por supuesto, suscitó una serie de reacciones que continúan hoy día, sobre todo porque entre las primeras versiones para muchos fue una sorpresa, especialmente estuvo aquí también Luis González Posada y el congresista Víctor Andrés García Belaúnde por otra parte, el número de representantes que existen en una serie de instancias integradoras en América Latina, lo cual hace pues que efectivamente de alguna manera estos organismos multiplicados dejen de tener el peso que se les asignó esperanzadamente cuando se les creó. Y claro, un balance sobre esto siempre llevará a polémica, pero sí es absolutamente urgente y conveniente. Estamos ahora con el doctor Wilber Bendezú, expresidente del Parlamento Andino, con el cual hemos tenido muchas veces entrevistas, para conocer, en fin, su opinión sobre si en efecto es el momento, por un lado, la cancelación de esta instancia, y en segundo lugar, ¿cuál ha sido realmente el papel que ha cumplido el Parlamento Andino, que siempre parecía, le confieso, un tanto ornamental? Don Raúl, doña Patricia, don Ricardo. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad. Permítame decirle que el Parlamento Andino creo que cumple una labor muy importante en el proceso de integración. Y yo estoy convencido que esta institución tendrá que culminar sus labores, tendrá que culminar sus tareas, cuando finalmente converja junto con el Parlamento de Mercosur en lo que será en el futuro el Parlamento de UNASUR. Creo que ese ha sido un poco el espíritu que ha levantado esta reunión de los cancilleres y que obviamente ha sido promovida especialmente en Colombia por la canciller María Ángela Holguín. Pero esto todavía tiene un procedimiento, tiene que darse algunos pasos y creo que ayer el vicecanciller en esta prestigiosa emisora lo ha explicado con mucha claridad. Ha dicho que ellos tienen que preparar un borrador de un nuevo protocolo para poder modificar el protocolo del 79 y del 97 que dio justamente nacimiento al Parlamento Andino. De manera que creo que cuando converja el Parlamento Andino con Mercosur, que dicho sea de paso es un parlamento novísimo. El Parlamento de Mercosur acaba de fundarse en el 2005. Recién Paraguay ha elegido en abril de este año sus primeros 18 representantes a este Parlamento de Mercosur. Todos los demás son representantes de sus congresos. De manera que a ellos, en este caso, les queda un camino bastante largo para poder cohesionar su estructura como Parlamento de Mercosur. Nosotros estuvimos en el 2008, en el 2009, no recuerdo bien el año, en Cochabamba, en una reunión precisamente con todos los representantes de los congresos de todos los países de UNASUR. Ahí justamente se ha establecido la sede de lo que será en el futuro el Parlamento de UNASUR. Y justamente una de las, diría yo, decisiones que se tomó allá es que tanto el Parlamento Andino y el Parlamento de Mercosur puedan confluir para finalmente establecer en el futuro UNASUR. Ayer yo escuché atentamente lo que ha manifestado el ex canciller y mi compañero de partido Luis González Posada respecto a que existen otros organismos que se supone son paralelos a estos y no lo son, porque los otros no son sino foros. Son, digamos, reuniones de parlamentarios de distintos países que se juntan para hablar sobre temas específicos. Pero los dos troncos, los dos nervios que existe en América del Sur, se llama Parlamento Andino y Parlamento de Mercosur. Yo creo, don Raúl, doña Patricia, don Ricardo, que no hay que ideologizar el tema de la integración. Eso sí me parece nocivo para el proceso de la integración. Mire, los europeos nos han dado un ejemplo, creo que es importantísimo y que es bueno seguirlo. Ellos tienen un lema, un apotegma que se llama unidad en la diversidad.
No todos los países de Europa son iguales, no todos los países de Europa han pensado igual. Hemos tenido ahí infinidad de ejemplos, conflagraciones, muertes, guerras, diferencias de razas, de religiones, de idiomas. Sin embargo, se han logrado conjuncionar. Y ahora son, con la integración de Croacia, 28 países. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que lograr poco a poco. La integración es un proceso largo, no es un proceso que se da de la noche a la mañana. De repente es inentendible. Quizá en el inicio, quizá al primero que no se le entendió fue a Bolívar. Y quizá a otro que no se le entendió en este proceso, en este pregonar, en esta difusión de la integración fue al mismo Haya de la Torre, que desde el año 24 levantó las banderas de la integración. De manera que yo sí soy convencido, don Raúl, doña Patricia, don Ricardo, que el proceso de integración tiene que continuar. Y creo que ahí está a la vista los resultados de este proceso, con sus desfases, con sus fallas, con sus anomalías, pero también con resultados muy positivos. Sin embargo, creo que si bien hay una suerte de consenso con respecto a la necesidad de la Unión Latinoamericana, sobre todo en un mundo en que ya se comporta como bloques y no se comporta como potencias independientes, pareciera que Latinoamérica no encuentra el camino, porque no es la primera vez que fracasa, ya sea evidentemente, o por lo menos en la forma, un intento de trabajar todos juntos. La OEA, UNASUR, son, digamos, mecanismos que se van superponiendo unos a otros y que se debilitan en su capacidad de tener algo parecido, por ejemplo, a la Unión Europea. Una de las cosas que se le critica al Parlamento andino, o que se le cuestiona, es que sus decisiones no son vinculantes, como sí son las del Parlamento Europeo. Entonces, ¿qué puede pasar con un espacio donde se reúnen los países, discuten, plantean propuestas, pero sus propuestas pueden ser absolutamente desoídas por las naciones que representan? Comienzo por el tema del Parlamento Europeo, doña Patricia. Mire, el Parlamento Europeo se fundó en 1952. Recién en 1979 se convocaron a elecciones para elegir parlamentarios europeos. O sea que desde ahí existe, Hubo, digamos, 78 parlamentarios inicialmente. Y sabe que en los años 70 el Parlamento Europeo era considerado como el huesero, como el lugar donde iban los que ya no tenían nada que hacer en la política interna de cada país. ¿De acuerdo? Hoy el Parlamento ha crecido de una manera bastante importante, son 756 o 58 miembros que le integran. La elección de los parlamentarios europeos ya no es por países, es por bloques, ¿no es cierto? Por eso el Partido Popular tiene una mayoría significativa, conjuntamente con los socialistas, que son la segunda fuerza. De manera que con esto le quiero decir que el proceso de integración y el proceso de consolidación de este tipo de organismos es bastante largo, no es que se dé de la noche a la mañana. Los parlamentarios andinos, por ejemplo, recién han sido elegidos aquí en el Perú hace menos de 10 años. Lo que pasa es que ahí sí... Permítame, en Colombia, por ejemplo, los parlamentarios recién hace 4 años. Yo discrepo porque cuando efectivamente se plantea la posibilidad de que exista un Parlamento Europeo, el mundo no funcionaba como funciona hoy. Hoy tenemos el bloque asiático, el bloque europeo, la Comunidad Europea, todos los países asiáticos funcionan en conjunto y lo entendieron. Entonces, obviamente, se tomaron su tiempo y instalaron el Parlamento Europeo como debiera ser cuando el contexto mundial se los exigió. Nosotros ya participamos de ese contexto mundial. Deberíamos funcionar en bloque o deberíamos estar en capacidad de funcionar en bloque. Nosotros no tenemos el tiempo que tuvo Europa para volverlo primero un sitio donde van todos los políticos que ya no tienen nada que hacer en su país y dentro de 10 años, ojo, tampoco tenemos la plata. A Europa se podía dar el lujo de hacer eso. Pero creo que nuestras economías están bien. Con eso yo no quiero justificar la existencia de organismos. Pero no podemos permítame decirle, botar la plata, ¿no? Permítame decirle, el proceso de los parlamentos, en este caso del Parlamento Andino y del Mercosur, tiene una lógica. No es que haya organismos que se yuxtaponen, no es así, creo que eso hay que entenderlo bien. El Parlamento de UNASUR van a ser en la medida en que el Parlamento Andino y el Parlamento de Mercosur puedan confluir, puedan coaligarse, puedan existir. Todo lo demás que ayer he escuchado al ex canciller González Posada no son sino foros. Son reuniones de parlamentarios para tratar distintos temas, pero no tienen ninguna existencia, digamos, legal. Los bloques han emergido, este tipo de organizaciones representativas en el Parlamento, en la Comunidad Andina y en Mercosur. Creo que eso va a confluir en UNASUR y eso es lo sólido. Ahora,
¿Aspiramos a CELAC como representante de todo lo que pueda representar a la América Latina? Creo que sí. Ese es un objetivo. Por eso yo digo, no hay que ideologizar sí, lo que pasa el tema es de la que integración. No solamente es un tema pues de ideologización, sino también de practicidad, ¿no es cierto? Si no se vean resultados concretos, inmediatos, la verdad es que uno tiene la impresión de que estamos con organismos un poco aéreos. Y usted cita el caso europeo, que en ese sentido es medular, porque nos recuerda que para poder ingresar a un proceso de integración, lo primero es la integración económica, más que nada. O sea, el realismo con que se empezó la Unión Europea fue justamente pues, por un tema económico, estrictamente. Cosa que nosotros no tenemos, en realidad, en todas las tratativas más o menos de crear y vertebrar un organismo. Lo segundo, en realidad, es que los objetivos continentales son unos objetivos en la relación con el mundo. Es decir, la Unión Europea se forma primero para resarcirse de todos los problemas y enemistades internos, sabiendo que si continuaban así dejarían de ser importantes en el mundo. Entonces, para ser importante en el mundo es que se decide hacer lo que se hizo, con gran pragmatismo y grandes figuras de la integración. Eso no ha ocurrido tampoco en el Grupo Andino. No va a ocurrir necesariamente en UNASUR. Y lo tercero, usted dice, no hay que ideologizar. Nada más ideologizado hasta el momento, que es en UNASUR, en Mercosur y en el Grupo Andino y en el que venga. Porque aquí lo que está pasando es otra cosa más grave, que en realidad algunos de esos países se quieren convertir en los líderes de esos movimientos. De modo que entonces Argentina y Brasil y Venezuela creen que pueden manejar, ¿no?, en sustitución de los Estados Unidos y en sustitución de la OEA. O sea que ideologías las hay, intenciones extranacionales las hay. Y no hay realismo económico, para serle franco. Mire, don Raúl, yo creo que las economías en nuestros países se han ido consolidando. Y permítame hablar primero de la comunidad andina. ¿Cuál se ha ido consolidando? Creo que el intercambio comercial... Deme un ejemplo de economía latinoamericana consolidada. Pero obviamente, por ejemplo, la comunidad andina. Más allá de todo lo que se ha dicho de la comunidad andina, fíjese, por favor, señor, el intercambio comercial ha ido creciendo de una manera bastante importante. Pero eso no es por el Grupo Andino, pues. Pero obviamente. Eso es por los trabajos por el trabajo de cada una de las cancillerías. Don Raúl, tiene que ver justamente con las políticas arancelarias. No hubiera podido existir crecimiento de nuestro intercambio comercial entre nuestros países si es que no hubiéramos estado con un paraguas que se llama políticas arancelarias de la comunidad andina. Nosotros hemos crecido, por ejemplo, en intercambio comercial con Ecuador en 2.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que están pensando hacer? Pero básicamente creo que las fortalezas, don Raúl, están ahí. Mercosur creo que ese es un bloque muy importante, que no podemos nosotros descuidar ni mirar de lejos. Nuestro intercambio comercial, por ejemplo, como país de Perú con Mercosur, hoy está en los 6.000 millones de dólares. Nosotros estamos intercambiando nuestra economía con Brasil aproximadamente con 3.600 millones de dólares. De manera que son, creo que, temas muy importantes y que naturalmente tienen que ir consolidando poco a poco el concepto de la integración. Y la representación política, y eso son la expresión de los parlamentos, es muy importante y es muy significativa. Y en la comunidad andina es el Parlamento andino y en Mercosur es el Parlamento de Mercosur o Parlasur, como lo conocen. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, creo que en primer lugar se tiene que reflexionar bien sobre este tema. Ahora, yo entiendo a la canciller María Ángela Holguín, que creo que tiene problemas bastante graves allá en Colombia y creo que nos quieren reflejar un problema interno a una situación de región. Ellos atraviesan por circunstancias bastante difíciles y usted lo sabe. En primer lugar, creo que el tema de la Haya los tiene bastante confundidos, los tiene en una situación bastante difícil para ellos. En segundo lugar, el trato con la FARC no está caminando como ellos quisieran. Y en tercer lugar, ya se vienen las elecciones allá. Y la baja ostensible que tiene el presidente Santos, obviamente, pues les obliga, creo, a reaccionar de esta manera. Creo que ahí hay ya bastante preocupación y obviamente el último paro que ha habido de los cafeteros, que ha habido de las organizaciones agrarias, ha sido muy fuerte allá. Y ellos inclusive han pedido la revisión de los tratados de libre comercio.
porque también hay que decirlo. Nosotros hemos negociado con economías altamente subsidiadas, como son los Estados Unidos y es la propia Unión Europea. De manera que son temas que se están revisando allá y yo entiendo y comprendo en este caso la reacción que tiene la ministra de Relaciones Exteriores. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor Wilber Bendezú. No, a usted, don Raúl, a usted, doña Patricia. Muchas gracias por esta oportunidad.